Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Sean todos cordialmente bienvenidos y reciban un caluroso saludo de parte de su servidor, Padre Julián, en este programa en el que todos juntos nos hacemos una sola familia, invocamos a Dios como una sola voz, tratamos de tener en el corazón los mismos sentimientos de Cristo, somos entonces con Cristo un mismo corazón y nos unimos a aquel que es nuestra cabeza para glorificar al Padre de los cielos y para que, animados por el Espíritu Santo, podamos luchar contra las tentaciones, mantener la unidad en nuestra iglesia en medio de tantas propuestas religiosas que las sectas nos ofrecen, contra las cuales la sana doctrina de nuestra iglesia por 2000 años sigue enfrentándose, por supuesto, pero de una manera especial, haciendo del amor, del mandamiento del amor, nuestra regla de vida. Y con esa motivación, sabiendo que es Cristo mismo a quien nosotros tratamos de seguir, de imitar, y a quien adorándolo, adoramos también al Padre y al Espíritu Santo, encomendemos esta tarea, esta jornada en la que todos nosotros vamos a crecer juntos en nuestra fe católica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te queremos entregar en esta mañana nuestro primer pensamiento del día. Queremos elevar nuestro corazón a ti. Queremos que esta oración se convierta en la motivación que nos permita iniciar este día de la mejor manera, dar también inicio a esta semana que nos permites y que va a transcurrir según tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por cada bendición que nos ofreces, por cada muestra de tu amor que nos regalas en cada instante de nuestra vida. Queremos entregarte la vida, queremos entregarte el ser, las cosas materiales, las metas y proyectos de cada una de las personas que están conectadas a nosotros en este momento a través de este programa. Permite, Señor, que todos nosotros nos dejemos ayudar por tu gracia para que nos acerquemos cada vez más a ti. Ayúdanos a ser instrumentos de tu amor para que a través de nuestra misma vida y de nuestra historia personal nos ayudes a acercar a otros que necesitan mucho de ti. Pensamos, Señor, en aquellos de nuestras propias familias que no están cerca de ti ni de tu iglesia, aquellos que están inmersos en vicios, en adicciones, en malos hábitos, aquellos que tienen una tendencia desenfrenada a trabajar con el fin de adquirir dinero en exceso o bienes materiales en exceso. Pensamos en aquellos también, Señor, que resentidos en contra tuya, en contra de la iglesia o en contra de alguno de tus siervos, sacerdotes o diáconos o religiosos o religiosas o inclusive laicos comprometidos, se han alejado porque su fe ha sido lastimada y porque de alguna manera se han escandalizado con la debilidad de nosotros, a los que tú has llamado. Queremos pedirte que a todos nosotros nos fortalezcas en la fe, que nos fortalezcas también en la esperanza para no dejar nunca de confiar y de esperar en ti, y que nos fortalezcas también en el amor, en la caridad perfecta, para que nosotros seamos tu presencia santa
en cada lugar donde nos encontremos y que demos el trato que cada persona se merece por ser creada también a imagen y semejanza tuya, no importa de qué lugar, de qué cultura, de qué religión, de qué sistema político, de qué raza pertenezca, que no haya ninguna clase de situaciones que nos lleve a nosotros a discriminar a otros, a creernos superiores a los demás y que tengamos, por el contrario, la fuerza suficiente para vivir lo que nos mandas a través de tu Hijo Jesús, que es el amarnos unos a otros. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos en este domingo 23 del tiempo ordinario una lectura muy hermosa que está tomada del Evangelio de San Marcos. Ahora que ya retomamos el Evangelio de San Marcos desde el domingo pasado, después de haber hecho una pausa en este Evangelio para meditar en pasajes hermosísimos también del Evangelio según San Juan, en especial referidos a la presencia eucarística de Jesús en la iglesia, en su iglesia, en la iglesia católica, no como un símbolo, ni como un recuerdo, ni como una representación, sino como Él mismo, en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad. Tomamos ahorita entonces el Evangelio de San Marcos en el capítulo 7, que ya lo habíamos iniciado la semana pasada, y vamos a leer en este caso, en este domingo de hoy, de los versículos 31 al 37. Después salió de la región de Tiro, pasó de nuevo por Sidón y se dirigió al lago de Galilea, atravesando la región de la Decápolis. Le llevaron un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que impusiera las manos sobre él. Lo tomó, lo apartó de la gente y a solas le metió los dedos en los oídos. Después le tocó la lengua con saliva, levantó la vista al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que significa ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó el impedimento de la lengua y hablaba normalmente. Les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, más lo pregonaban. Llenos de asombro, comentaban: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio es muy hermoso porque muestra a Jesús una vez más en contacto con aquellos que más lo necesitaban, aquellos para quienes Jesús se encarnó, se hizo uno como nosotros, se valió de la pureza, de la virginidad, de la santidad de la Virgen María para poner en ella su morada por la fuerza del Espíritu Santo, como nos lo recuerda San Lucas en este pasaje tan hermoso en el que nos narra precisamente cómo fue el nacimiento de Jesús, y se hizo cercano a aquellos que más estábamos necesitados de él. En esta ocasión es entonces un sordo y tartamudo, alguien que tenía tanto el impedimento para escuchar como para hablar, y cómo frente a la solicitud, no de esta persona como tal, por el impedimento mismo que tenía, sino de sus amigos y de sus familiares, recibe este milagro tan especial de Jesús, milagro que después testimonia y propaga él mismo, por más que Jesús les pide que no hablen todavía de todas estas cosas con una intencionalidad mesiánica, es decir, Jesús no les está pidiendo que se callen simplemente para que nadie sepa lo que Jesús está haciendo de bien, de bueno, como el Evangelio mismo lo aclara, sino con la intencionalidad mesiánica de que va a llegar un momento en el que Jesús, por su propia cuenta, se va a revelar como el Mesías, como el Salvador, como el Dios con nosotros, como aquel en el que se cumplen todas las promesas, todas las esperanzas, todas las expectativas del pueblo santo, del pueblo de Dios. Y por más que este pasaje del Evangelio según San Marcos tiene un contexto histórico en el cual se desarrolló, con una historia personal, propia, concreta, de un hombre que de verdad estaba enfermo
y fue sanado por Jesús cuando mete sus dedos en los oídos de este hombre y cuando con su propia saliva toca la lengua de este hombre enfermo. Hay también en la historia de fe de cada uno de nosotros y de la iglesia en general muchas oportunidades en las que este pasaje, una vez más, se vuelve a cumplir. Los relatos de los evangelios no pretenden ser simplemente una descripción de hechos históricos que se quedaron en el pasado alrededor de 2000 años atrás. Los evangelios están orientados, por el contrario, a convertirse en testimonio de fe, para que todos nosotros, los que escuchando, leyendo, conociendo lo que Jesús hizo mientras anduvo con nosotros en esta tierra, sigamos teniendo la fe en Él. El propósito fundamental de los evangelios no es el de contarnos la vida de Jesús, porque fallarían en contarnos todo lo que Jesús hizo, como al final de su evangelio San Juan nos lo recuerda. El propósito de los evangelios entonces es animarnos a la fe, llevarnos a conocer a Jesús e invitarnos, como en la actitud de todas estas personas que confiaron en Él, invitarnos también a nosotros a que sigamos confiando en Jesús. Nosotros mismos, en muchas ocasiones de nuestra vida, hemos sido sordos y mudos y hemos tenido la dificultad, hemos tenido el impedimento para comunicarnos con los demás. Yo recuerdo que cuando vine aquí a Estados Unidos no hablaba nada de inglés y yo me sentía como este sordo y como este tartamudo. Yo me sentía excluido, me sentía aislado, me sentía incompetente para comunicarme con los demás. Y muchas personas se siguen sintiendo igual. A muchas personas inclusive nosotros mismos las convertimos en sordos y en mudos cuando les quitamos el poder de la palabra, cuando les cortamos la comunicación, cuando los aislamos, cuando los creemos tontos, cuando creemos que no tienen nada importante que decir y sencillamente los hacemos a un lado. Si Jesús tuvo el tiempo, pero más importante aún, tuvo el sentimiento en su corazón y la decisión en su voluntad que lo llevó a hacer algo por esta persona que estaba aislada en la sociedad. De la misma manera también nosotros estamos llamados a convertirnos en la voz de aquellos que no tienen voz, de aquellos que no se pueden defender, y convertirnos también en la capacidad de defensa de aquellos que están aislados, que están apartados de la sociedad, que están oprimidos por los prejuicios y por los rencores y por las divisiones que surgen en nuestros corazones cuando no tenemos a Dios en el interior. Jesús nos lo dice el Evangelio de San Marcos al final de este pasaje que leímos hoy. Es reconocido como aquel que todo lo hace bien, y eso lo hace porque está animado por el amor a su Padre, por el amor a nosotros, porque Él mismo, como Dios, es amor. Y a la vez nosotros, que somos creados a su imagen y semejanza, tenemos también una misión, una tarea, una vocación, y esa vocación es la del amor. El gran mal de nuestros tiempos, hermanos y hermanas, es la indiferencia. Ya nosotros, frente al dolor y la necesidad de los demás, nos volvimos indiferentes. Parecemos ese sacerdote y ese levita de los que nos habla Jesús en la parábola del buen samaritano, que pasan sencillamente por el lado de aquel que está en necesidad, y prácticamente nos hacemos ciegos nosotros para no ver a esa persona que está allí pidiendo nuestra ayuda. Llama la atención cómo se viraliza un video que se sube a las redes sociales o a cualquier otra plataforma de la internet cuando una persona está sufriendo y cuando en lugar de ayudarlos, solamente quienes pasan por allí
los graban en sus teléfonos celulares y tienen una intención más de que se viralice su video que de ayudar al que está necesitado. En nuestros países de origen ya nos acostumbramos, la gente ya se acostumbró a los muertos cada día, a las dificultades que viven tantos otros, a la inseguridad, a la violencia. También aquí en este país ya nosotros, como hispanos sobre todo, ya como que nos hemos vuelto insensibles frente a las necesidades que sufren nuestros hermanos, sobre todo aquellos que no tienen documentos, aquellos que están marginalizados por la misma sociedad de una ley que es antihumana y que es también inhumana. Y solamente cuando situaciones tan difíciles como la deportación tocan con nuestra familia, es cuando sentimos el dolor de aquellos que han sido separados de sus familias. La actitud y la acción de Jesús hoy nos invitan nuevamente a poner nuestros ojos en los más necesitados. Ninguno de nosotros está impedido para ayudar a los demás. A veces buscamos miles de excusas, miles de justificaciones para no ayudar a los otros. Y en realidad cada uno de nosotros tiene la oportunidad día tras día de ayudar a los más necesitados porque están alrededor de nosotros. A veces nos quedamos nosotros esperando a que otros nos ayuden. Queremos nosotros ser los beneficiarios de la ayuda de los demás y muchas veces estamos tan poco motivados y tan poco interesados en ayudar a los otros. Jesús nos invita hoy a salir de nuestra comodidad y a salir al encuentro de aquellos que están excluidos, abandonados, aislados, apartados de la sociedad, que con nuestras acciones, que con nuestros recursos, que con nuestro tiempo, que con nuestro talento podamos convertirnos en otro Jesús, haciendo el bien porque estamos buscando siempre aliviar la necesidad de aquellos a los que el Señor nos pone en nuestro camino, para que ayudándolos a ellos tengamos todos nosotros un premio eterno en el cielo. Pidámosle al Señor que nos dé entonces la capacidad de mirar a los demás con sus propios ojos, desde la perspectiva de Dios, para que no se nos escape ninguna oportunidad de ayudar a una persona que está necesitada y que acude a nosotros para que en nosotros se encuentre ese apoyo humano y, más importante aún, ese apoyo cristiano que nos hace hacer a nosotros de verdad hijos e hijas de Dios. Amén. Estamos desarrollando este tema tan hermoso, tan importante, tan atacado también, tanto de parte de los protestantes, de cada una de esas sectas que han acomodado la fe a su propia voluntad y a su propia conveniencia, pero también atacado este sacramento por católicos de nombre, esos hermanitos y hermanitas que por la flojera o por la falta de compromiso o por tantas otras actitudes negativas que nos pueden llenar el corazón, se han dedicado simplemente a conformarse con decir que son católicos, pero que no toman acción sobre su fe, sobre su vida cristiana, y se quedan escandalizando a otros y alejando a otros por el contrario del camino de Dios, en lugar de hacer y de ser lo contrario. Este sacramento no es un invento de la iglesia, es un invento del mismo Jesús, porque Jesús lo fundó, lo estableció para ti, para mí, para cada uno de nosotros que somos pecadores. Está claro cómo Jesús no vino a llamar a los santos y a los justos y a los que no necesitan redención. Jesús vino a salvarnos a nosotros, a los pecadores. Y su ministerio se fundamenta precisamente en la misericordia de Dios. Misericordia que está dirigida en especial a aquellos que con humildad nos reconocemos pecadores. En la catequesis que daba el sábado pasado, allá en Santo Tomás, recordaba cómo en la espiritualidad católica encontramos una diferencia muy grande con respecto a la espiritualidad protestante, que supuestamente es cristiana. Y esa diferencia gira en torno precisamente al reconocimiento de nuestros pecados.
En cada Santa Misa nosotros tenemos la posibilidad de reconocernos humildemente necesitados de la gracia de Dios. Reconocemos que necesitamos ser perdonados de nuestros pecados. Recordábamos, por el contrario, cómo desde Martín Lutero comienza una forma diferente de concebir la vida humana, en la que la debilidad y la pecaminosidad nuestra como seres humanos es omitida, es pasada por alto. Se podría decir inclusive que es justificada por lo que Jesús sufrió y padeció en la cruz por nuestra salvación, que los lleva a ellos a creer que si ya Jesús murió por nuestros pecados, no tenemos que preocuparnos por ningún pecado que hemos cometido ya, pero tampoco por ningún pecado que vayamos a cometer en el futuro. Y entonces caen ellos, en ese error de concebir que ya no tienen necesidad de esforzarse por la salvación, porque ya Jesús la alcanzó para ellos. Cuando en el discurso de Jesús, en las enseñanzas de Jesús, en la espiritualidad, podríamos decir, de Jesús, cuando se la transmite a sus apóstoles, hay una enseñanza diferente, y es la de la necesidad de que nosotros nos reconozcamos pecadores y pidamos la misericordia de Dios y que trabajemos incansablemente por nuestra salvación. Muchas ideas de Jesús relacionadas con el reino de los cielos hacían ver la importancia de una actitud activa de parte de nosotros como creyentes y como seguidores de Jesús, y no simplemente conformados con el argumento mal interpretado y mal aplicado que ha hecho perder a tantos hombres y mujeres en la historia y que seguramente ha condenado a tantos al infierno, cuando no se preocupan ellos por salir adelante de sus pecados y de sus vicios y de dejarse ayudar por la gracia de Dios para que se transformen en criaturas nuevas y que simplemente sigan afirmando que si Jesús ya murió por ellos, esa sangre de Jesús, que es redentora y que es salvadora, los va a librar de ellos, los va a librar a ellos aún de pecados que vayan ellos a cometer en lo futuro. En una de las catequesis anteriores recordábamos también lo que Martín Lutero escribió en una carta a un amigo suyo muy querido, donde le decía: peca mucho, peca fuerte, peca grandemente, pero que tu fe sea más grande que tus pecados. Entonces, no es una enseñanza como la de Jesús, en la que nos invita a dejarnos transformar por Él, por su palabra, sino que es una falsa concepción de la fe que nos lleva inclusive a ser justificados de nuestros pecados, cuando ni siquiera nosotros hemos reconocido que tenemos esos pecados, porque para ellos ya no es necesario, porque ya Dios no tiene cuenta de esos pecados, porque ya fueron borrados por la sangre de Jesús, aun aquellos que nosotros todavía no hemos cometido, y que bajo la luz de un argumento tan falso y tan manipulado como ese, podemos cometer sin ninguna clase de reservas o de temores, porque así cometamos pecados, nuestra salvación ya está asegurada. Jesús, por el contrario, nos muestra el pecado como una realidad humana y su gracia como el antídoto, como el remedio, como la solución para esa vida de pecado. Pero la condición es que nosotros nos acerquemos a Jesús, que aceptemos a Jesús como Salvador, no solamente cuando lo profesamos con nuestra boca, como dicen los hermanitos protestantes, sino cuando lo hacemos vida en nuestra propia vida, a través de los esfuerzos sinceros y constantes de cumplir la voluntad de Dios, porque solo el que persevere hasta el fin se salvará, nos decía Jesús. Y por eso, desde hace 2000 años, los apóstoles que recibieron esa enseñanza de Jesús, y después de los apóstoles y con los apóstoles, la Iglesia ha seguido afirmando esta misma verdad, la verdad de nuestro pecado, un pecado que no ocultamos, un pecado del que no nos avergonzamos a la hora de confesarlo, porque sabemos que es el requisito fundamental para que seamos perdonados de nuestros pecados. Y por supuesto que solo Dios puede perdonar dichos pecados. La Iglesia Católica por 2000 años ha afirmado esa misma verdad,
que tiene en común con los hermanitos protestantes. Por más que ellos malinterpretan el hecho de que es a través del sacramento de la confesión, a través de la persona del sacerdote que actúa haciendo las veces de Cristo para transmitirnos el perdón de los pecados que viene de Dios, no del sacerdote, pero del cual el sacerdote es el medio. Nosotros con ellos creemos igualmente que solo Dios puede perdonar los pecados, pero Dios se vale de hombres, como lo hizo en el Antiguo Testamento, así también en el nuevo pueblo de Dios, en la nueva alianza sellada por la sangre de Cristo. También Jesús se vale de hombres, de sus apóstoles, a los que les concedió el poder del Espíritu Santo, con el cual ellos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pueden perdonar los pecados. Ya nosotros habíamos leído el pasaje hermosísimo de Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23, en el que se expone claramente esta verdad. Jesús, que se aparece ya resucitado y que les desea la paz a sus discípulos y que después les dice: como el Padre me envió, así también yo los envío, sopla sobre ellos para comunicarles el ruaj, el soplo del Espíritu, y les dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Con la misma claridad con la que San Juan nos transmite esta enseñanza acerca de la confesión, así también 14 capítulos más adelante nos transmite también con mucha claridad la enseñanza de la Eucaristía, en la que Jesús está presente, en la que Él mismo se hace alimento para nosotros, verdadero maná, verdadero pan vivo bajado del cielo, que nos da su carne como verdadera comida y su sangre como verdadera bebida. Pero por más que hay tanta claridad en ese pasaje de Juan capítulo 6 y en este sobre la confesión en Juan capítulo 20, muchos cierran sus oídos a ese mensaje y quieren simplemente entenderlo a su propia voluntad, según su propia conveniencia, bajo sus propios intereses. Y por eso es que se pierden, se confunden y después llevan a otros también a la perdición y a la confusión. El mismo Jesús que en Juan capítulo 20, ya resucitado, les está dando el poder del Espíritu Santo a sus apóstoles, es el mismo Jesús que en Mateo 16 le estaba diciendo a Pedro: lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Es decir, es el mismo Jesús que le está comunicando el poder divino a simples hombres, a los que Él ha llamado, a los que ha escogido, a los que ha formado, a los que ha enviado, para que sigan ellos cumpliendo la misión que Él recibió de su Padre. Y así como en Mateo 16 lo hace a San Pedro, así también 2 capítulos más adelante, en el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo, se lo da a los apóstoles este poder, el poder de atar y desatar, que tiene una significancia jurídica, moral, espiritual, en relación con la acción, en relación con la vida, con el comportamiento, con las acciones, con las palabras, con las actitudes de aquellos que seguimos a Jesús. Todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Hermanos protestantes y católicos mediocres y comodones suelen hacer esta pregunta, y más que pregunta la convierten en un ataque. ¿Por qué confesarnos con un hombre que es más pecador que nosotros? Quienes asisten a la misa de vez en cuando por ahí también, y que se dicen católicos, tienen también muchos de ellos este mismo pensamiento, esta misma pregunta. Y en realidad hay una afirmación cierta en esta frase, en esta pregunta que ellos tienen, porque nosotros como sacerdotes no estamos libres de pecado. Ahorita estamos en el medio de esta situación tan difícil en la que hermanitos sacerdotes y obispos inclusive estuvieron vinculados como perpetradores o como cómplices de los abusos sexuales a niños y a jóvenes desde hace muchos años aquí en los Estados Unidos. Y indica
esa realidad misma de lo que está pasando ahorita, que como sacerdotes también nosotros tenemos pecados. Pero es que a la hora de la iglesia seguir las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles acerca del perdón de los pecados, en ningún momento está diciendo que el sacerdote que escucha la confesión de un pecador no tiene pecado. Es decir, la iglesia no afirma y nunca lo va a hacer, porque la enseñanza de la iglesia es la enseñanza de Jesús y de los apóstoles. Nunca va a decir la iglesia entonces, y nunca va a decir un sacerdote o un obispo, que nosotros no tenemos pecados. Somos los primeros en acudir a la confesión. Somos los primeros en reconocernos pecadores. Somos los primeros en pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros y que nos ayude, porque también nosotros somos pecadores. Pero en relación con el oficio sacerdotal que Cristo nos confió, recibimos el poder del Espíritu Santo, a través del cual nosotros transmitimos, administramos, comunicamos el perdón de Dios como Jesús lo estableció. Y no solamente ese poder nos lo dio Dios a nosotros, nos lo dio Jesús a nosotros. Hay una persona en el Nuevo Testamento que está ya presente en los relatos de los evangelios, al que previamente, antes de los sacerdotes, Jesús ya le había de alguna manera transmitido ese poder de perdonar los pecados a través de una acción diferente, que era su propio bautismo, Juan Bautista. Ya en tiempos de Juan el Bautista, nos lo dice el Evangelio de San Marcos, por ejemplo, acudía a él, a Juan el Bautista, gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Venía toda esta gente a encontrarse con Juan el Bautista para que los bautizara, pero con una acción también en particular, la acción de confesar todos ellos sus pecados. Y nadie, podríamos decir, le preguntó a Juan: ¿tú por qué haces eso si solamente Dios puede perdonar los pecados? Nadie contradijo a estas grandes multitudes que se acercaban a Juan para que los bautizara y que de esa manera les perdonara los pecados, diciéndoles a estas personas por qué lo hacen. Mateo capítulo 3, versículos del 5 al 6, de igual manera nos dice que acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Son dos testimonios diferentes de Marcos y de Mateo que nos muestran la misma realidad. Dios, que es misericordioso, Dios, que es el único que puede perdonar los pecados, valiéndose de la acción, del liderazgo, del ministerio, del servicio de un hombre pecador también, porque Juan era pecador y se reconocía a sí mismo también pecador, inmerecedor de la misericordia de Jesús, de la misericordia de Dios, a quien ni siquiera merecía él mismo atarle las correas de sus sandalias. Y más sin embargo, toda esta gente de Jerusalén, de Judea y de la región del Jordán acudían a él para que fueran bautizados y para que de esa manera se perdonaran sus pecados. Y entonces, cuando respondemos de esa forma a los hermanos protestantes, dicen a continuación un pasaje supremamente mal interpretado de Jeremías capítulo 17, versículo 5, del que solamente nos leen un pedacito. Maldito el que pone su confianza en otro hombre. Y con esta idea alejan a los pobres sordos y ciegos que llevan ellos como guías ciegos también hacia la perdición, los alejan de la confesión y de la iglesia de Jesús. De verdad, por la confesión, por venir los pecadores, todos nosotros que somos pecadores, a la presencia del sacerdote, que es el que Jesús ha escogido y al que ha ungido para que sea su servidor, para que sea pastor de su pueblo en la parroquia en la que es asignado. De verdad es maldito aquel que se pone a los pies de ese sacerdote para que lo confiese de sus pecados y le confíe la absolución, que es el perdón de los pecados de parte de Dios a este hombre. Es maldito de verdad este penitente por poner su confianza en el sacerdote, que también es un hombre. Este pasaje de Jeremías 17:5
es supremamente mal interpretado y como siempre los protestantes nos leen solamente una partecita que, sacada de contexto, pone a la Biblia a decir cosas que no son. El versículo completo de Jeremías 17:5 dice así: maldito sea aquel que fía en hombre, es decir, que pone su confianza en hombres y hace de la carne su apoyo, y de Yahvé se aparta en su corazón. Esta maldición, esta condena, esta sentencia está orientada a aquellos que, alejándose de Dios, confían solamente en los seres humanos. La confesión, por el contrario, hace una cosa totalmente diferente. La confesión, a través de la acción de un hombre, nos lleva a acercarnos a Dios, no a alejarnos de Él. La confesión, entendida como lo ha entendido la Iglesia desde hace 2000 años, es el instrumento a través del cual Dios mismo, a través de un hombre en el que Dios puso su confianza, nos invita a nosotros a acercarnos a Él. Y a través de ese perdón que recibimos del sacerdote, que no es suyo, sino que lo comunica directamente de Dios, este penitente es acercado a Dios y es puesto en estado de gracia, es decir, en estado de santidad. Entonces, ese pasaje, cuando los hermanitos protestantes lo utilizan en contra de nosotros los católicos, cuando se trata del tema de la confesión, es una de sus mentiras más comunes y es una de las mentiras que también más se creen los católicos que no se han dejado formar y aquellos que prefieren confesarse directamente con Dios. Y entonces, ¿cómo saben ellos que ya fueron perdonados de sus pecados? ¿Cómo saben ellos que ya fueron justificados si solamente le dicen al Señor perdón, pero no hay ninguna acción que confirme que ya fueron perdonados? Y esa acción es fundamental porque, como lo vamos a ver ahorita en otros pasajes en los que Jesús manda a que sea a través del sacerdote como se hace oficial la curación, la sanación, nos está mostrando Jesús que es necesaria una acción de parte de la Iglesia, de parte de aquellos a los que Jesús mismo ha llamado para que se conviertan en sus voceros, en sus embajadores, en sus ministros, en sus confesores, de que el perdón que recibió un pecador es el que lo justifica y el que lo santifica, porque lo libra de todo pecado. Vamos a hacer una pausa para meditar en torno a este tema tan hermoso de la confesión con una canción de un sacerdote de Colombia, de mi misma ciudad, Padre Fabián Loaiza, que tiene un ministerio de canto muy hermoso y que a través de esta canción nos ayuda a reconocer no solamente la realidad de nuestro pecado y la realidad de nuestra necesidad de que nos acerquemos a Dios, sino también la otra realidad hermosa que complementa esta que acabamos de mencionar, y es la de un Dios que siempre nos perdona, que siempre nos acoge y que pone Él mismo los medios para que nosotros seamos de nuevo reconciliados con Él. He pecado, Señor, y tú lo sabes. He abusado, Señor, de tu amistad. Me he sentido muy mal, pues te he fallado. Quiero de ti otra oportunidad. He llorado también y tú me has visto. Mis pecados taladran todo mi ser. Ten piedad y dame tu alegría. Quiero de ti otra oportunidad. Porque yo hago el mal que no quiero hacer, Señor, y dejo de hacer el
puedo hacer. ¿Por qué, Señor Jesús? Dime por qué. ¿Por qué, Señor Jesús? Dime por qué. Ahora quiero dejar mi pecado, Señor, dejar que entres sanando todo mi corazón. Te amo, Señor, te amo, Jesús, te amo. No temas, porque yo te he rescatado. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Si atraviesas el río, yo estaré contigo y no te arrastrará la corriente. Si pasas por medio de las llamas del pecado, no te quemarás, porque tú vales mucho a mis ojos, porque te amo y eres importante para mí. No temas, pues, ya que yo estoy contigo. Tú conoces todo el amor que tengo. En la cruz yo te lo demostré. Ya no temas, pues estaré a tu lado. Dame tu mano, no te abandonaré. Ahora quiero, Jesús, que tú me salves. Por favor, no me niegues tu perdón. Sé que hoy, como ayer, eres el mismo. Mírame con ternura y compasión. Tú conoces todo el amor que tengo. En la cruz yo te lo demostré. Ya no temas, pues estaré a tu lado. Dame tu mano, no te abandonaré. Porque yo hago el mal que no quiero hacer, Señor, y dejo de hacer el bien que sí debo, puedo hacer. ¿Por qué, Señor Jesús? Dime por qué. ¿Por qué, Señor Jesús? Dime por qué. Ahora quiero dejar mi pecado, Señor, dejar que entres sanando todo mi corazón. Te amo, Señor, te amo, Jesús, te amo. Queda entonces claro, no solamente con el tema que estamos dando, sino también con esa canción tan hermosa, como el sacramento de la confesión, o sacramento de la reconciliación, o sacramento de la penitencia, que son nombres de esta misma acción en la que Jesús ejerce su misericordia en su iglesia a través del ministerio de hombres que Él escogió. Como toda esta acción de perdón no es una forma de escandalizar o de humillar a quien se reconoce pecador, sino lo contrario, de mostrar, de manifestar el rostro misericordioso de Dios. Y entonces,
cuando los hermanitos protestantes dicen que es maldito el que pone su confianza en otro hombre cuando se trata de la confesión, podemos también nosotros responderles a ellos que los pastores a los que ellos siguen también son hombres pecadores. Y todos los protestantes, sin ninguna clase de excepción, acuden a los pastores para que los bautice. Si los pastores son hombres pecadores, también son malditos ellos como protestantes, porque están acudiendo a ellos, están poniendo su confianza en el pastorcito de su secta para que lo confiese, y de esa forma también se hacen ellos acreedores a esa maldición, si tomáramos ese pasaje tan mal interpretado como ellos lo hacen. Otro argumento que tienen los protestantes para hablar en contra de la confesión es según el cual es en el Antiguo Testamento donde Dios se sirve de hombres para administrar sobre ellos el perdón de los pecados. Pero dicen ellos que eso es en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento todos los creyentes son sacerdotes. Y toman para eso primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 9, que dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y toman también Apocalipsis 1, 6, que dice: nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y toman también Apocalipsis 5, 10, que dice: nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinamos sobre la tierra. Entonces toman ellos esos tres pasajes como siempre fuera de contexto y mal interpretados para decir que se necesitaban sacerdotes en el Antiguo Testamento porque el pueblo no se podía relacionar con Dios directamente sino a través de sacerdotes, pero que en el Nuevo Testamento, en el nuevo pueblo de Dios que es la iglesia, entonces no se necesitan sacerdotes porque ya nosotros todos por el bautismo hemos sido constituidos sacerdotes. Dicen ellos entonces que así es como se manifiesta o como se administra la misericordia de Dios en el nuevo pueblo de Dios después de que Cristo dio su vida y derramó su sangre por nosotros. Se les olvida a ellos que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento también es llamado por Moisés un reino de sacerdotes. Y por más que es un pueblo, un reino de sacerdotes, existían también los sacerdotes ministeriales, es decir, aquellos de la tribu de Leví, que eran los encargados de presentar las ofrendas, de hacer las expiaciones y de liberar al pueblo de sus pecados a través de los sacrificios que se hacían precisamente para la redención, para el perdón de los pecados. Entonces, Éxodo 19, versículos del 3 al 7, es un pasaje que ellos o no conocen o no quieren mostrar, o los pastores no lo quieren leer, porque de la misma manera que Pedro en su carta que leímos y Juan en el libro del Apocalipsis que también lo acabamos de leer, llama a la iglesia un reino de sacerdotes, un pueblo de sacerdotes, así también en el antiguo pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento, Moisés considera y reconoce al pueblo de Israel como un reino de sacerdotes. Y dice así: Moisés subió hacia Dios, Yahvé le llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los hijos de Israel: ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios, y cómo a vosotros os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, escuchen bien, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y miren, ojo a esto: seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Fue pues Moisés y convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todas estas palabras que Yahvé le había mandado. Éxodo 19, del 3 al 7.
Allí queda claro cómo Dios mismo le transmite a Moisés este mensaje y cómo Moisés lo transmite al pueblo y sigue siendo parte de la enseñanza en el pueblo judío hasta nuestros días, de que Dios considera a su pueblo, al pueblo del antiguo Israel, lo considera un pueblo de sacerdotes y una nación santa. Y por más que Dios mismo distingue a su pueblo como tal, también el mismo Dios eligió a la tribu de Leví para que de ellos salieran los sacerdotes y los levitas, a través de los cuales Dios administra o comunica mejor a su pueblo el perdón de los pecados que este pueblo ha cometido. Y es que esa enseñanza acerca de la importancia de los sacerdotes la toma el mismo Jesús cuando allá en Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 15, nos cuenta el evangelista lo siguiente. Y sucedió que de camino a Jerusalén pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar a un pueblo salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia, y levantando la voz, dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: Id y presentaos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en voz alta. Jesús, que es Dios, Jesús, que con el Padre y el Espíritu Santo es uno solo, es el que perdona los pecados. Dios perdona los pecados, pero Dios se vale de la acción, del ministerio, del liderazgo de hombres escogidos, elegidos por el mismo Dios, para que se conviertan ellos en medios, en canales, a través de los cuales Dios extiende su misericordia al pueblo. Y esa realidad ha estado presente desde el Antiguo Testamento con los sacerdotes de la tribu de Leví, como en el Nuevo Testamento con los sacerdotes que, como continuadores del rito según Melquisedec y recibiendo el poder sacerdotal de Cristo, hemos comunicado y seguimos comunicando el perdón de los pecados, que no es de nosotros, que es de Dios, y que nosotros simplemente lo transmitimos, y que al final, cuando sellamos la confesión, decimos: yo te absuelvo de tus pecados, no en mi propio nombre, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hacer una pausa en este momento para terminar en la catequesis de la próxima semana este tema tan importante de la confesión, y los invito ahora entonces para que escuchemos unos anuncios y comerciales muy importantes para todos nosotros como diócesis de Knoxville. Hay 8 parroquias cerca de sus casas en las ciudades de Lenoir City, Knoxville, Oak Ridge, Alcoa y en Maynardville, en las cuales los hispanos ya hacemos presencia, y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español. Estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios. Todos los sábados a las 7 de la noche en Lenoir City en la parroquia Santo Tomás Apóstol, en Knoxville en la parroquia Todos los Santos, All Saints, y en Alcoa en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios: en Oak Ridge, en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde, en Knoxville, en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde, y en la parroquia Santo Espíritu, Holy Ghost, a las 7 de la noche, en Maynardville, en la parroquia Santa Teresa de Calcuta a las 11 de la mañana. Si desean más información sobre la Iglesia Católica o dónde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos, por favor llamen a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769. También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook, La Cosecha DOK, para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville. De esta manera
podemos mantenernos conectados y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Julián. Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769. Hay tanto que conocer de nuestra fe católica. Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769. La Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City los invita a formar parte de su gran familia hispana. Ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el Centro de Vida Parroquial. La iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español. Los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia. Para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885, 865-986-9885. También les anunciamos el horario del sacramento de la confesión, todos los martes a las 6 de la tarde en la iglesia. Los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente. Y recuerden que todos son bienvenidos a la iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Para anuncios de próximos eventos, por favor, vea La Cosecha. Además de esos anuncios y comerciales que acabamos de escuchar, quiero con mucho gozo compartir también con todos ustedes, hermanos y hermanas de la diócesis de Knoxville, que estamos celebrando este fin de semana el cumpleaños número 30 de nuestra diócesis. Es decir, que como diócesis de Knoxville llevamos ya 30 años de existencia en el este de Tennessee. Y como acción especial para la celebración de este aniversario tan importante, el obispo ha invitado a todos los sacerdotes a que consagremos a el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María esta diócesis, para que sea la Virgen María la que se convierta en nuestra patrona, en nuestra protectora, en nuestra guía. Que de la misma manera como a través de ella fue como el Padre misericordioso decidió enviarnos la salvación a través de su Hijo Jesús, que así también ella se convierta en el medio, en el canal, en el camino, a través del cual todos nosotros, como cristianos, como católicos, nos acerquemos a Dios. No hay ninguna justificación, podríamos decir, para apartar a María de la misión salvadora de Jesús. Sin María, sin el sí de María, no hubiera sido posible que nosotros hubiéramos tenido a Jesús. Dios mismo confió todo su poder, todo su amor, toda su misericordia, todo su plan al sí de una adolescente virgen, santa y llena de fe en Dios. Por eso nosotros, como cristianos católicos, amamos profundamente a Dios, adoramos a Dios, pero amamos profundamente también a la Virgen María y no la adoramos, la veneramos, la respetamos y la amamos como nuestra madre. Este santo que murió dando la vida por una persona en la Segunda Guerra Mundial, se me acaba de ir el nombre, se los voy a dar en la semana siguiente, decía: no tengamos miedo de amar a la Virgen María demasiado, porque nunca vamos a ser capaces de amarla como la amó Jesús. Pues con el sentimiento de este santo en relación con la Virgen María, termino con mi bendición para ustedes y les deseo una feliz semana. Que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar
en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.